Bueno, vamos a ver ahora un tema que también estuvieron consultando bastante en la plataforma, que es el del error absoluto. Está muy relacionado con lo de resolución, ¿sí? Con el cálculo de resolución, en el sentido en que en la resolución nosotros calculábamos la distancia, ¿sí? Entre un número, ¿sí? Que podíamos representar en el sistema, por ejemplo el 12, ¿sí? Y el siguiente que podíamos representar en el sistema, por ejemplo el 12,5. En este sistema es la resolución de este sistema es un cuarto, así que vamos a poner acá 12,5, ¿sí? Resolución. ¿Sí? La resolución es un cuarto, entonces entre un número y otro hay 0,25 de distancia, ¿sí? El error absoluto, en vez de ser la distancia entre dos números del sistema que puedo representar, es la distancia entre un número que está en el rango del sistema pero no está dentro de los números que puedo representar. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense que quiero representar en este sistema el 12,1. ¿Sí? El 12,1 debe estar por acá. ¿Sí? El 12,1 no está en el sistema, ¿sí? Porque el sistema tiene una resolución de 0,25 y bueno, tenemos que ver a ver cómo lo representamos. Vamos a representarlo con el que esté más cerca. Tengo la sensación de que va a ser con el 12 en vez de con el 12,25, pero en realidad hay que representarlo con el que esté más cerca, así que hay que calcular para los dos, ¿sí? Y el error absoluto va a ser la distancia justamente entre el número que quiero representar y el más cercano que puedo en el sistema, ¿sí? O va a ser o esta distancia o esta distancia, ¿sí? Perdón la desprolijidad de esas llaves, pero es lo que hay. Está claro, entonces el error absoluto es la distancia entre un número que puedo representar, entre un número que quiero representar, arbitrario, que no necesariamente está en el sistema, y uno de los números que sí está en el sistema, ¿sí? Y que puedo representar. Fíjense que si casualmente yo quiero representar un número que está en el sistema, por ejemplo, si quiero representar el 12, la distancia entre el 12 y el 12 mismo es 0, ¿no? Entonces, si estoy buscando representar un número que sí me permite el sistema, el error absoluto es 0, ¿sí? Volvamos entonces al caso que quiero representar el 12,1. Bueno, ¿cómo represento el 12,1? Y yo en el sistema puedo representar el 12 positivo, 0 para el 16 porque se pasa, 8 más 4 más 0 más 0, ahí está la coma decimal, ¿sí? Y después puedo representar el 12, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Esto es el 12, ¿sí? Y puedo representar el 12,25. Fíjense que puedo representar el 12, perdón, 25, ¿sí? Entre el 12 y el 12,25 no puedo representar ninguno en el medio, ¿no? Si avanzo uno más, ¿sí? Esto es el 12,5, ¿sí? Esto es el 12,25, esto es el 12,5 y uno anterior, ¿sí? Para allá va a ser el 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1 y esto es el 11,75 si no hice mal la cuenta, ¿no? Revisen por las dudas la cuenta, ¿no? Pero bueno, el 12,1 seguro está en algún lugar de por acá, por el medio, ¿no?
Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos el error absoluto para ver si lo representamos al 12,1 como 12 o si lo representamos como 12,25. ¿Sí? ¿Cómo calculamos el error absoluto? Usando la fórmula de error absoluto. El error absoluto dice que es el valor absoluto de la diferencia entre x y x', donde x es el número que yo quiero representar, en este caso 12,1, y x' es el número que más cercano que el sistema me permite, por ejemplo el 12. ¿Sí? Ahora vemos si es el 12 o el 12,5, ¿no? Pero ahora vemos. Entonces, si hacemos esta cuenta, esto nos queda 12,1 menos 12. Valor absoluto de eso es igual a 0,1. ¿Sí? La otra posibilidad es usar el 12,25. Entonces tengo 12,1 menos 12,25 igual a, déjenme hacer la cuenta, 12,1 menos 12,25 igual a 0,15. Fíjense que da con infinitos decimales, esto es por un error de representación, y fíjense que da negativo. Voy a poner más grande. Fíjense que da negativo porque hice la cuenta sin el valor absoluto, ¿sí? El valor absoluto lo que hace es hacer que sea positivo. Bueno, la diferencia entonces de esto da 0,15. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo represento el 12,1 como 12, estoy errando en la representación del número exacto por 0,1. Y si lo represento como 12,25, estoy cometiendo un error de 0,15. O sea, el error es más grande en el segundo caso. Claramente me conviene representar el 12,1 como 12 y no como 12,25. ¿Sí? Fíjense que lo peor que puede pasar es que yo quiera representar un número que justamente está en el medio de los dos. ¿Sí? Si yo quiero representar el 12,125, ¿sí? Fíjense que si yo hago la cuenta, 12,125 menos 12 me da 0,125, y si yo hago 12,125 menos 12,25 me da negativo, pero lo mismo, ¿no? La resolución, o sea, el error absoluto acá, ya sea representando como 12 o como 12,25, para el número, les repito, para el número 12,125, este de acá, ¿sí? Bueno, para este número no importa si yo lo represento como 12 o lo represento como 12,25. ¿Por qué? Porque los dos están a la misma distancia. ¿Cuál es esa distancia? Esa distancia es la resolución dividido 2. ¿Sí? Fíjense que acá la resolución era 0,25. 0,25 dividido 2 es justamente 0,125. Es la resolución dividido 2. ¿Sí? Esa es la definición del error absoluto máximo. ¿Sí? El error absoluto máximo es igual a la resolución del sistema dividido 2. Quiere decir que cualquier número que yo quiera representar va a ser representado con al menos con un error no más grande, ¿sí?, que la resolución dividido 2. ¿Sí? Quiere decir que cualquier número que yo quiera representar en mi sistema no voy a errarle por más de lo que diga la resolución dividido 2. ¿Sí? Y es justamente por esto, porque voy a estar tratando de representar un número que está en el medio de dos que sí puedo representar.
Y bueno, si caigo en el medio y esta es justamente la resolución, bueno, la resolución dividido 2 me deja en el medio de esos dos números. ¿Está claro entonces? Con esto dejamos el tema de rango, resolución y error absoluto. Si tienen alguna consulta más, no duden en escribir por la plataforma o poner directamente las consultas en las preguntas de YouTube, ¿sí? Nos vemos en los próximos videos.